La Facultad de Veterinaria concretó su mudanza en noviembre de 2021. Después de 111 años, dejó su sede en Buceo para trasladarse a la intersección de las rutas 8 y 102. Detrás dejó un parque y un conjunto de edificios de principios del siglo XX sobre la avenida Luis Alberto de Herrera. El futuro de ese predio, de unas 7 hectáreas, está ahora en discusión. La Intendencia de Montevideo remitió el mes pasado a la Junta Departamental un proyecto de normativa que prevé la construcción de 1.400 viviendas y una zona comercial en donde antes funcionaba la facultad. Se dividirá el terreno en 4 parcelas. 3 de ellas albergarían en principio 2 torres cada una, mientras que la cuarta tendría equipamiento colectivo para educación terciaria, aunque también se podrían construir edificios bajos. Además, se abrirían y extenderían calles para que crucen el predio. El proyecto establece que se preservará como bienes de interés departamental 3 construcciones de la vieja facultad. Estamos hablando del pabellón de laboratorios y clases, el pabellón de anatomía y disección y el viejo hospital médico quirúrgico. En tanto, se instalaría un nuevo parque público alargado que conserve el arbolado ya existente, el cual la Intendencia considera de un alto valor patrimonial. Las plantas bajas de varios de los edificios proyectados también deberían ser abiertos y de acceso público. El predio sigue siendo propiedad de la Universidad de la República y es justamente la UDELAR la que presentó la propuesta y la trabajó junto con el gobierno departamental. Sin embargo, un grupo de vecinos se organizó para oponerse al proyecto. Afirman que se perderían 6 hectáreas de espacio verde, al que definen como un verdadero pulmón, un espacio excepcional que es un enclave en el área central de la ciudad. Reclaman que se abra una instancia de diálogo con la sociedad civil y que se pause el tratamiento del proyecto de normativa en la Comisión de Planeamiento Urbano, Vivienda, Obras y Servicios de la Junta Departamental hasta que se discuta el tema, pero más a fondo. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos recibiendo ahora aquí en estudio a 3 miembros de este grupo de ciudadanos. Por un lado, el fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari. Bienvenido, Ramiro. Muchas ¿Todo gracias. bien? También nos acompaña Alberto Sirio, ex decano de la Facultad de Veterinaria. Alberto, bienvenido. Gracias. Y Ana Villaverde, que es arquitecta vecina del barrio. Ana, hola, ¿todo ¿qué bien? tal? Muy bien. A ver, empecemos por una cuestión más de ubicarnos, ¿no? ¿Es importante para el barrio el predio de la facultad? Es una presencia que tiene... No pasa historia. desapercibido, digamos. No, para nada. Pero en realidad, yo cuando me enteré que la facultad se mudaba, digo, bueno, es una linda oportunidad para abrirlo a que sea utilizado por los vecinos. Y nada, está. Porque tiene esa característica, ¿no? Es una zona verde Sí. en una parte de la ciudad muy urbanizada. Claro, ahí está. Lo más cerca que estaría que es Villa Dolores, ¿no? El zoológico de Sí, Villa Dolores, el predio de Villa Dolores. Ahí está. En Villa Dolores se hizo una intervención que es muy atendible, digamos, está buena porque aporta un espacio que ahora es más abierto de lo que era el zoológico. Y realmente además siempre está poblado, muy utilizado. Nada, tal, no es que yo personalmente no es que me oponga a que haya una intervención, sino que seamos más conscientes de lo que se va a hacer, y me parece que algunas de las cosas que salieron así en esta presentación de la Intendencia tienen un cierto riesgo de transformación del barrio en otra cosa. Para ustedes, Alberto, Ramiro, ¿qué significa esa zona de la ciudad? A ver, ¿y qué importancia le dan a lo que es ese predio? Yo entiendo que este tipo de intervención es de escala urbana, ¿no? Las áreas verdes de la ciudad, Montevideo es muy rica en un verde de calle respecto de su arbolado. Ahora, en espacios, plazas y parques no es tan importante. Y entonces, justamente, como tú decías, ese lugar que
que está tan pavimentado y construido, y que a lo largo del tiempo claramente se ha ido transformando. Pensemos que estuvo hasta la década del 80 el parque, lo que había sido el Fermín Ferreira, que era un predio público que terminó siendo sede o dando espacio al World Trade Center y a Montevideo Shopping. Es decir, que ahí ya hubo una reducción importante y ahora queda este sector de veterinaria, que son 6 hectáreas, está Villa Dolores, está el Parque Valle, que justamente generan un sistema interesante de conectividad a nivel ecológico. Es decir, da la posibilidad de la reproducción, de la no pérdida de especies en ese sector de la ciudad. Parece que, y digo parece porque en realidad es información que manejo con pinzas, porque con pinzas, o que la tengo a nivel de información y no de conocimiento mío propio, sino que en el intercambio que hemos tenido a lo largo del tiempo con distintas personas, con científicos que trabajan en la materia, bueno, cómo juega a favor del total de la ciudad este buffer, digamos, incluso en relación a lo que son las islas de calor, ¿verdad? Estos sectores construidos y pavimentados que elevan incluso, por ejemplo, en 8 grados el sector central de la ciudad respecto del Montevideo rural. Entonces, ¿cómo juegan en conjunto estos sistemas verdes? Por eso voy de la escala barrial, que indudablemente es importante y que es el primer anillo de la aureola, pero luego cómo incide sobre el territorio en general. A escala barrial ya debe haber habido un cambio, ¿no? O sea, los vecinos de la zona, imagino, estaban acostumbrados, había mucho trasiego de estudiantes. Hoy en día eso quedó, que ya está, ¿no? Sí, no, hay una actividad mínima que está desarrollando la UDELAR. Siguen instalados, las oficinas centrales de la universidad están trasladadas allí. Es decir, que no es un espacio vacío, sino que en realidad tiene un funcionamiento distinto. Es más, tiene un aspecto mucho más cuidado del que tenía antes, porque antes estaban los animales, o sea, veías caballos, ovejas. Pero no es que sea un parque de uso público, digamos, no es que sea un espacio hoy en día de uso público. Nosotros tenemos que lo que sí tiene es una vocación de espacio público, ¿no? Como que no debemos retroceder en el verde e incorporarlo al uso público. Y está lo que señalas por otro lado, ¿no? Más allá de que no sea un espacio de uso público, está ese pulmón verde desde el punto de vista hasta ecológico. Claro. Alberto, ¿vos querías agregar algo? Sí, yo primero aclarar que yo no soy vecino, yo vivo cerca del Prado, pero hablo del punto de vista de mi vida. Yo fui 45 años docentes en ese predio, además de 4 años de decano entre el 2000 y 2004. O sea que tengo toda mi vida profesional desarrollada en ese lugar. Estudié ahí, me recibí ahí, después ejercí allí toda mi vida. Ahora estoy jubilado. Desde el punto de vista sentimental, digamos, o emocional, evidentemente entiendo que ese predio necesita algunas mejoras, evidentemente, una lavada de cara, pero no me gustaría, digamos, verlo transformado en un centro urbano con torres, con todos los insumos necesarios para la vida de la gente en esas torres, con locales comerciales, con calles adentro. Eso lo desvirtúa totalmente ese predio. Entiendo que la universidad tiene que tiene que conseguir un destino para ese predio. Siempre me planteé, desde que estuve en el decanato y lo hablé con los distintos rectores y distintos decanos del Consejo Directivo Central, que la universidad tiene un debe grande con sus estudiantes, con sus más de 100.000 estudiantes, y es que la universidad no tiene un campus universitario. Estoy hablando de campus universitario y nótese bien la diferencia, no estoy hablando de residencias estudiantiles. Un campus universitario tiene residencias estudiantiles, pero además tiene toda una infraestructura para posibilitar la vida social y cultural de esos estudiantes que allí se pueden alojar. Hablamos de deportes, de campos deportivos. Ese predio tiene una cancha de fútbol adentro, no de dimensiones oficiales, pero una cancha de fútbol, tiene una cancha de básquetbol, tiene una cancha de voleibol, se pueden hacer restaurantes, cafeterías, bares para los estudiantes, se pueden hacer centros para espacios culturales, se puede hacer un gimnasio cerrado, se puede hacer para actividades sociales, o sea, permitir que los estudiantes, sobre todo en los primeros años de sus carreras,
desarrollen, no solo tengan la facilidad de un alojamiento módico o gratis, o eso se vería, sino que puedan desarrollar una vida estudiantil propia de los 18, 20, 25 años en su conjunto. Yo tengo la experiencia de haber vivido en Francia en una residencia universitaria. Mi hijo se fue a Francia a estudiar y vivió años en una residencia universitaria, en un campus universitario. Otra característica que tiene ese terreno es que está perfectamente ubicado, está cerca de todas las facultades. Puede ser, se habló en un momento de que podría hacerse un campus universitario en las afueras de Montevideo, pero eso queda lejos de todas las facultades. Ese lugar es ideal porque está cerca, hay locomoción, hay buena locomoción, y habría que hacer edificios no muy altos, edificios de 2, 3 pisos, con muchos recintos, con muchos cuartos para los estudiantes, adecuarlo, y eso mantendría la fisonomía general de ese parque. No la alteraría, no es necesario hacer negocios adentro, poner confiterías o farmacia o lo que sea, porque está todo en el barrio. Entonces, esa es un tema que yo lo vengo tratando desde hace muchos años, lo he hablado con distintos rectores, lo he hablado el año pasado con el rector actual, con Rodrigo Arim. No hay aparentemente una prioridad de la universidad para desarrollar un campus universitario. Es absolutamente necesario. Los estudiantes que vienen del interior tienen que albergarse en las casas de los departamentos, que son caras, que no son buenos ambientes, que tienen gente que muchos compañeros de esas casas no son estudiantes, entonces no son ambientes apropiados para recibir un estudiante del interior que viene a radicarse durante sus estudios a Montevideo. Es fundamental, a mi juicio, que exista un campus universitario perteneciente a la Universidad de la República, y ese es un lugar ideal. O sea, Alberto, tu motivación vino sobre todo por esta vieja idea que tenías y cuando dijiste, bueno, ahora se pone a discusión o por lo menos está en consideración esta normativa. La UDELAR participó, ¿no? Se involucró de hecho, trabajó en el propio proyecto que la Intendencia termina planteando ahora en la Junta. Sí, mi intención es básicamente que este tema esté en el tapete, claro, que se empiece a hablar de esta posibilidad, que se haga pública, que los medios, ustedes, o la prensa, que empiecen a encarar la posibilidad de que allí se puede hacer un campus universitario que la universidad precisa. ¿Cuánto hace que se están reuniendo como vecinos? ¿No eran un colectivo que ya estuviera trabajando? No, básicamente esto se lanza a mediados del mes de julio a la prensa. Si bien en el año 2018 el CDC el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República había votado en este sentido, priorizando la economía propia de sus arcas, digamos, hace una negociación con la Intendencia de Montevideo para aumentar las alturas y así incrementar el precio del terreno a la hora de venderlo. Eso es algo que queda explícito en un acta de 2018, que a nuestro entender, o al entender de muchos de nosotros, no sería como la característica o la misión que esperamos de la universidad de todos y de todas. Y en ese sentido, bueno... Lo que pasa es que estamos hablando ahí, estoy pensando, es un terreno que está próximo a uno de los que se ha vuelto como un nuevo centro, ¿no?, de la ciudad, pensando en lo que es el World Trade Center, ¿no? Exacto, por ejemplo. Exacto, por eso nosotros medimos las cosas, no en dinero, no en números, sino en calidad de vida, ¿no? En derecho a la ciudad, en la potencialidad del sitio, en cómo ese sitio nos conecta a esas 6 hectáreas de la que fuera Chacra de Taranco, que aún conserva el casco de estancia. Es decir, hay datos incluso a nivel arqueológico que hablan del crecimiento, de la evolución de Montevideo, cuando eso era un área, digamos, esto está comprendido entre el ejido y los propios, ¿no? Nos habla de una historia. Conservar, digo, a nivel dato, conservar un casco de estancia en un predio del área central de la ciudad es prácticamente milagroso. Sin embargo, el proyecto, por ejemplo, dice, el proyecto urbano de detalle aprobado por la Intendencia y que se envía a la Junta Departamental, dice que se podrá demoler.
habla eso un poco... Esa parte, ¿no? La del que se casco podrá de estancia. demoler el Hay casco- otras el partes casco de que estancia. sí, la UDELAR las mantendría. Sí. Estamos hablando de estos 3 pabellones que yo mencionaba en la Sí, introducción. sí, ¿no? algo al respecto. Donde hay digamos. actividad hoy en día, pero además que se mantendrían y cambiar. Ahí va. Si me permitís complementando lo que dije, no complementando, sino simplemente una anécdota. Ese predio ya fue un campus universitario. Ujú. Entre el 50, fin de la década del 50 y el 73, cuando llegó la dictadura, allí creo que mucha gente ya lo conoce, los propios estudiantes habían hecho, nosotros, yo también formé parte de ese grupo, habíamos armado un campus universitario, teníamos los bulines, no sé si han oído hablar, son casuchas hechas por nosotros mismos, y vivíamos prácticamente dentro de ese predio y teníamos actividades deportivas, actividades sociales, actividades culturales, todo en forma precaria, armado por nosotros. Los bulines estábamos colgados de la luz de la facultad y 2x3 en invierno saltaban los tapones y el agua. Y bueno, todo muy precario, con la anuencia, con la tolerancia por parte de las autoridades. Quiere decir que esto ya tuvo un antecedente, esto fue un campus universitario armado por los estudiantes, no oficial. ¿Y qué pasó? Me quedé con la curiosidad. No, pasó que vino la dictadura y demolieron Y ahí todo. se demolió. Porque Fue ahí. se habló muy mal de los bulines sin saber la realidad. Se dijo que eran cuevas de tupamaros y que ahí había promiscuidad y todo. Los bulines eran era como una familia. Todo lo que puede pasar en una familia pasaba allí. Hay actividades culinarias, actividades sociales, deportivas, relaciones de pareja, por supuesto, como si fuera una casa donde vivían sobre todo los estudiantes del interior, pero también nosotros, los de Montevideo, pasábamos el día ahí adentro y teníamos la ventaja de que cualquier caso clínico, estábamos alrededor del hospital, había barrios dentro del predio, con sus poblaciones específicas, y estábamos cerca de los centros de enseñanza, al lado. Entonces había un caso, había un profesor que quería agregar, estábamos ahí, pasamos el día ahí adentro. Es un antecedente anecdótico, pero es un antecedente. ¿Puedo retomar algo? Sí, claro. Digamos, en relación al origen del grupo. A partir de ese momento del mes de julio, algunos que habíamos estado preocupados por el tema cuando el CDC votó esto en 2018, yo a nivel personal había participado de una exposición en la que justamente lo que manifesté es Se Vende Facultad, que fue una suerte de instalación en el proyecto de Guerra Intendente, pero era anecdótico a nivel personal, pero con otras personas nos fuimos escaneando en relación a la preocupación sobre la venta del predio y esta operación territorial. De esa manera, bueno, fuimos detectando que había otra gente a la que le interesaba, y cuando la semana pasada nos dijeron que podía llegar a entrar a tratarse el lunes pasado en la Comisión de Planeamiento Urbano, fue que hicimos la convocatoria a este encuentro que rondó siempre a las 60 personas a través de Zoom, es decir, fueron cambiando los participantes y las participantes durante 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y bueno, y que llegamos a unas ciertas bases para dar inicio a la solicitud de acceso a la información pública, para dirigirnos a la Junta Departamental, para Defensoría de Vecinos y Vecinas, es decir, y un comunicado de prensa por el que estamos hoy acá, que justamente planteando este tema, democratizar, dialogar sobre el tema. Los aspectos son múltiples, los abordajes son múltiples, la ciudad se merece un abordaje más integral y tenemos que cuidarnos de dejarnos llevar, entendemos nosotros, porque una operación que le puede servir económicamente a la Universidad de la República genera un efecto sobre la ciudad. La pérdida de verde es un problema, estamos en un camino es un camino de irreversibilidad. La impermeabilización del suelo, que sería del 50%, según lo que está planteado en el proyecto, eso iba a puntualizar, es un porque temón. la crítica está clara. Una de las principales críticas que le hacen entonces es la pérdida de un espacio verde. Sin embargo, desde el proyecto se prevé también que se mantenga buena parte de ese verde, ¿no? Se mantiene verde. Pero decís, dentro de lo que se va a pavimentar, estamos hablando acá de un proyecto de normativa, eso vale la pena aclararlo, ¿no? O sea, no es que esté ya el edificio para construir, sino que acá lo que se va a votar en la Junta son las normas habilitantes para después que el día de mañana venga, un inversor interesado, por ejemplo, y efectivamente construya eso que dentro de esas reglas de juego que se le marque, ¿no? Claro.
permitir hacerlo. Exacto. Y una de esas decís entonces el nivel de pavimentación que puede tener el predio. Exacto. Lo que podríamos pensar para tener imágenes, Sí. ¿no? Es lo mismo el predio de veterinaria. Tal vez muchos y muchas no entraron nunca, pero lo conocen de afuera. ¿Es lo mismo el predio de veterinaria que el Parque Posadas? ¿No? El Parque Posadas conservó verde, ¿sí? Es interesante el verde entre los bloques, pero es bien distinto a un parque. Nosotros cuestionamos que, digamos, la valorización de la zona, si se quisiera, que es una zona interesante porque es una zona de clase media bastante pluriclasista, en una ubicación muy buena, lo cual es muy importante, es democrático. Una operación de este tipo va a traer un recambio poblacional y aureolar incluso. Se califica el territorio. ¿Qué implicaría eso? A ver, para entender. Digamos, tú cruzás, edificás en una zona como esta, en un verde de privilegio, edificios que están destinados a una población de ingresos y socioeconómicamente ubicada en otro estante, en otra capa que el barrio circundante. Eso agrega un valor adicional al predio. Primero que están llegando a un lugar de privilegio, ¿no? No se compran en cualquier manzana, sino que lo que está pasando es que el tejido, porque cuando se habla de densificar, que es lo que argumenta el proyecto y la intendencia, si habla de densificar, no se está densificando. Densificar sería construir con un factor de ocupación del suelo distinto en las manzanas circundantes, por ejemplo, en el barrio, en la zona. Ahora, acá lo que estás haciendo es avanzar con el tejido urbano con una forma distinta, porque son torres, sobre el verde, sobre un espacio que entendemos tiene vocación pública, que calificaría mucho más a la colectividad, que eso se transformará en un parque de acceso público con servicios. Alberto, por ejemplo, propone en el sentido del campus. Es una alternativa. Puede ser otra alternativa para otro servicio de la universidad, puede ser para otros servicios del Estado, o puede ser decididamente un parque público, parte de un sistema de parques que necesitamos, que garantizan la salud, la convivencia, como te decía. Hay muchas, el intercambio entre sociedad civil ante determinados temas como supone encontrarse con gente de distintos saberes. Y es muy importante a nivel salud, por ejemplo, la proximidad a plazas y parques. Acá lo que se habla como parque, que queda como parque, yo estuve midiéndolo un poco a lo bestia, porque en realidad, como dijimos, no pudimos acceder a los gráficos y antecedentes que acompañan el proyecto, sino que simplemente a lo que uno puede ver a partir de artículos en los que apareció la planta. Y entonces, si uno mide eso, en su dimensión máxima tiene 125 metros por 50, ¿no? Es un parque alargado. Eso, en mi país, generalmente se llamó más plaza que parque. Algo que tiene la mitad de una manzana se parece más a una plaza que a un parque. Y lo que pensemos es modelo parque actual, en el cual se pueden construir edificios con el criterio de pabellones en el verde, conservando esas características, enriqueciendo probablemente al dotarlo de otras infraestructuras el entorno, y sí, tal vez densificar, si ese es el concepto que entiende la intendencia, que debe suceder. Bueno, densificar entorno, indudablemente, si aquello se transforma en un lugar con otra accesibilidad para el público y con otra dotación de servicios, va a haber un incremento de la densidad de población. Valoriza el barrio. Exacto. Y una cosa que quería acotar, también con las alturas que se están queriendo aprobar, en realidad permanecen los edificios de la facultad, pero al subir la escala circundante, los edificios estos van a quedar diminutos. O sea, y pierden significado. Estaba repasando lo de las alturas, por ejemplo, implica la construcción de 7 torres en puntos específicos del predio. Una de ellas puede llegar a los 98 metros con 5, ¿no? Exacto. Que es una altura muy cercana a lo que mide el Palacio Salvo, por ejemplo. Las escalas en lo urbano las determina el más alto. Y ese alto deja enano a todo lo de alrededor. Y en este caso, los edificios patrimoniales o que queremos mantener, porque el proyecto los mantiene, quedan enanos y pierden importancia, pierden su prestancia inclusive. O sea que los estás designificando.
Hoy aquí en Perspectiva estamos abordando lo que es el proyecto para reconvertir el predio de la vieja sede de la Facultad de Veterinaria allí en el Buceo, proyecto que presentaron la UDELAR y la Intendencia de Montevideo, pero que es resistido por un grupo de vecinos. ¿Por qué lo critican? ¿Qué instancias buscan ahora, previo a que se apruebe esta nueva normativa? ¿Qué podría hacerse en ese espacio de la ciudad? Bueno, de eso estamos conversando con Ana Villaverde, arquitecta vecina del barrio de la ex Facultad de Veterinaria, Alberto Sirio, que es ex decano de la Facultad de Veterinaria, y Ramiro Rodríguez Barilari, que es fotógrafo integrante del grupo de ciudadanos en defensa del parque y ex edificio de la facultad. Tengo muchos mensajes, ahora se los voy a comentar, pero Ramiro, vos querías plantear un tema vinculado a esto que terminaba diciendo Ana en el bloque anterior, ¿no? Lo de la altura, ¿no? Exacto, lo de la escala, que es algo bien claro. Decía, por ejemplo, acá enfrente tenemos el Palacio Salvo y en el otro extremo de 18 también está el Palacio Rinaldi, un edificio hermoso, art déco, de la década del 20, que es un gran palacio, un edificio alto. Sin embargo, es un edificio chiquito, quedó condenado a ser chiquito porque el Salvo le cambió la escala a la ciudad, ¿no? Es decir, y entonces cuando uno mira desde la plaza son dos cosas distintas y quien gana, quien vence definitivamente es el Palacio Salvo, por decirlo de alguna manera, así como gráfica y clara. En el caso de la ocupación en el predio de la Facultad de Veterinaria, la propuesta hace que sobre Luis Alberto Herrera y las plazas sean la propuesta que ustedes la propuesta que nosotros porque estamos hablando de distintas propuestas. Está muy bien, gracias. La que presentó la Intendencia. Exacto, y con la UDELAR propone torres delante del hospital, del edificio del hospital a la altura de Luis Alberto Herrera, y sobre las plazas, que es Luis Alberto Herrera más adelante, digamos, porque es la misma alineación, sobre las plazas edificios más bajos, delante del laboratorio, decanato. En definitiva, aquellos edificios que son patrimoniales interesantemente solamente como bien de interés departamental, porque la Comisión de Patrimonio nunca les dio el grado patrimonial, si bien a otras sedes de la universidad del mismo ciclo, porque es el ciclo inicial de edificios de la Universidad de la República, de entre 1905 y 1915, este parque, aunque son pabellones interesantísimos con jardín, no se le dio nunca. Entonces, estos edificios que nutren a la ciudad, digamos, ¿no? Que son parte del paseo de la riqueza urbana, quedan eclipsados por edificios más altos, quedan detrás. Un querido amigo y gran docente de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Conrado Pintos, profesor emérito de esa casa de estudios, grado 5 y exdirector de taller, dice, no sobre este caso específico, pero en general, un edificio puede ser demolido o puesto en ridículo. Y en este caso, me parece que va por ese lado, es decir, va a haber una primera línea. Todo eso que se preservaría de la facultad, decís, esos edificios que son emblemáticos de la facultad, quedan reducidos, quedan eclipsados por esta primera línea sobre Luis Alberto Herrera y se van a ver desde la calle, solamente desde esta calle lateral, digamos que entra al trazado que se llama Martínez, y entonces se van a ver las fachadas laterales de estos edificios sobre la calle y se pierde la visión completa y enriquecedora del espacio urbano, del espacio de todos, porque, bueno, finalmente hay un rédito que nos complica a todos. Estaba mirando entre los mensajes, hay un oyente que plantea, por ejemplo, Gabriel dice, interesante entrevista y gran claridad de la de Ramiro, además para explicarlo. Pregunto también acerca del impacto de los autos en un proyecto de este porte, en una ciudad que ya es autocéntrica. Tal cual. Sí, claro. ¿Coinciden? Sí, ese es otro, claro. Están previstas 1.400 viviendas. Imagínate que todas esas viviendas tengan un auto, por lo menos es un impacto, por lo menos uno o dos. Es un impacto de 1.400 autos circulando por ese lugar y estacionando. Por las mismas vías que existentes, y además no solamente será vivienda, sino que se prevé uso de oficinas y comercial, lo cual supone la asistencia de gente ajena al predio, digamos una población flotante que va a tener que moverse en torno a esto. Entonces, la operación nos parece riesgosa. Quería agregar algo con respecto siempre, mi punto de vista de la universidad, a esa propuesta de campus universitario. Se puede complementar
de otra forma. La universidad tiene más de 100.000 estudiantes y la matrícula está en aumento. La universidad históricamente ha tenido problemas locativos. No hay aulas capaces de albergar a tantos estudiantes, laboratorios, zonas de reunión. Allí se podría complementar un campus universitario con un aulario, por ejemplo. La universidad ahora enajena este predio, pero en el corto plazo va a necesitar más espacio, va a necesitar más edificios, va a necesitar más lugares, en lo posible céntricos, para albergar a esa enorme masa de estudiantes que está creciendo. Y este es un lugar especial. Puede ser campus universitario, juntamente con un aulario, puede tener viviendas para profesores invitados, para estudiantes del exterior que vengan por un periodo, para recibirlos decorosamente. En fin, tiene una multiplicidad de posibilidades ese campus que creo que se va a desperdiciar por una visión cortoplacista en este momento de la universidad. Hablemos, no sé si les quedó alguno de los otros puntos respecto a las críticas al proyecto actual, pero hay varios que coinciden con la importancia de, van digamos por el otro lado, de reivindicar lo que es el espacio verde, ¿no? A ver, estoy mirando acá varios de los... hay quien plantea también, este oyente plantea... creo que habría que someterlo a los vecinos del barrio que estén allí por la zona, un proyecto que se vote cuál debería ser su destino. Tipo presupuesto participativo. Y no quede en un negocio que defina el destino de un barrio. Eso es lo que plantea el oyente. ¿Ustedes qué alternativas están manejando? Está lo que dice Alberto, un campus universitario, que se reconvierta en un campo o en un yo decía parque también verde. Que hay sobre la calle de Magariño Cervantes, que es la paralela hacia Propios, digamos, hacia Atrás del predio. Sí. Atrás del predio, ahí está, tiene ese lugar. Era históricamente la parte de atrás de la Facultad de Veterinaria y como tal parte de atrás estaba bastante tuburizado, Uh-huh. Era un espacio que si podías no pasar mejor. Ahora sí se hizo un edificio en la acera de enfrente que tiene una escala adecuada al barrio, entonces yo personalmente no estaría en desacuerdo en que se hicieran viviendas en la otra acera, correspondiente a este predio. O sea, en torno al parque. No viviendas, sino manteniendo el espíritu del barrio, se puede hacer y que esa calle pase a ser una más del barrio, con edificios bajos, bien. O sea, no es que no a las viviendas o no a esto, sino pensémoslo un poco mejor. Hay muchos mensajes muy interesantes de los oyentes al respecto, pero les decía, ¿qué plan tienen ahora de acción, ¿no? La idea inicial, ¿qué es? Promover que esta discusión, o por lo menos que esto no llegue a aprobarse en la Junta Departamental, Exacto. esta nueva normativa. Exacto. Un dato que también tiro último. Sí. Es, hay que pensar en las sombras de todo esto, ¿no? Es decir, las sombras sobre territorio propio y ajeno. Es como la Torre Estrella del Sur, acá enfrente al cementerio central, que le cambió el cielo al barrio, ¿no? En definitiva, no tiene relación con su entorno de Palermo y Barrio Sur. Y en definitiva es un cielo que se vedó a la vista de los transeúntes y quienes habitan el lugar, y además la sombra arrojada de esa torre a lo largo del tiempo. Acá tenemos una cantidad de edificios de una altura extremadamente alta, diferente absolutamente a las del barrio, que van a generar un contexto de parque de sombras, ¿sí? Ese parque plaza que mencionamos y el resto del predio, la sombra sobre el propio edificio, por ejemplo, del ex hospital. Es decir, que eso hay que considerarlo.
cuáles son las características que va a tener este nuevo espacio y cuáles son las características en cuanto a sombras sobre el propio barrio. Este predio tiene una ubicación prácticamente, en cuanto a las sombras, norte, sur, este, oeste, claramente, ¿no? Por lo tanto, las sombras de la mañana y las de la tarde van a incidir fuertemente sobre el barrio. Esas son otras características. Esa aureola que hablamos previamente en cuanto a la incidencia, bueno, es vehicular, de cambio socioterritorial, urbano-territorial. Bueno, pretendemos que haya, que no recular, vamos a decirlo claramente, de lo público hacia lo privado, porque eso es irreversible. Y además, si las características físicas de lo que va a sustituir lo actual son de este porte, bueno, es otra ciudad, es una incidencia extremadamente fuerte. Y respecto a lo que decía el oyente que escribía sobre el barrio, volvemos a lo mismo. Por supuesto que nos interesa, y por eso está Ana acá, y hay gente que integra esto, que no es aún un colectivo, sino que es un grupo de la sociedad civil que procura organizarse en torno a una problemática. Pero está Ana, como hay otras personas, y invitamos, por supuesto, a integrarse a la reunión del próximo sábado, también vía Zoom a las 4:30 de la tarde, a sumar opiniones y trabajo para esto. Pero no creemos que sea algo, no es resolver las hamacas de una plaza, ¿no? O los árboles de un cruce, sino que hay un tema bastante más importante que atañe a la salud general de la ciudad. ¿Tienen previsto hablar o reunirse con autoridades de la universidad? Pienso en que desde la propia UDELAR defienden, ¿no?, que trabajaron en el proyecto con la Intendencia, que buscaban, dicen, colaborar con la construcción de la ciudad y no pensar en una reutilización, que también podría haber sido, ¿no?, de un espacio en forma más aislada. Y dicen que, además, claro, el hecho de vender el predio les permite un ingreso para invertir en otras áreas de la UDELAR, donde hay más estudiantes y que claramente la UDELAR siempre necesita recursos. ¿Para ustedes es un argumento cortoplacista? ¿Puedo leer mínimamente algo? A ver. De Jean Seytoun, un investigador francés. El naturalista verá especies vegetales, clima, relaciones biológicas. El plástico verá colores, texturas, luz. El geógrafo verá relieves, clima, poblaciones. El arquitecto verá recintos, canales, funciones. El economista verá recursos, producciones, rendimientos, valores, etc. Tal vez está primando la visión del economista. Entendemos que la Universidad de la República tiene saberes múltiples y que la sociedad la necesita pública, que la sociedad también cuenta, porque sus egresados, sus estudiantes, aquellos que no somos universitarios, también somos parte de esos saberes y de esos derechos. Y entendemos que acá hay un tema de derechos humanos, de derechos urbanos. El patrimonio es un derecho cultural, el patrimonio cultural es un derecho real, un derecho humano real. Y hay vulneraciones en todo esto. Hay vulneraciones a las características de la ciudad en la que queremos vivir, a las condiciones de habitabilidad, de alguna manera a la igualdad de oportunidades en torno al habitar, porque quienes van a venir a vivir ahí es otro tipo de población ajena a la de quienes viven actualmente, y eso genera desplazamientos. Entonces es un tratamiento que, si bien con todo respeto pensamos que la Universidad de la República puede haber estado trabajándolo, tal vez lo pensó desde un solo ángulo, donde la priorización de lo económico ha sido extremo, y pensamos que podemos aportar a una discusión para pensar en el bien de todos. Con respecto a lo que tú decías, es posible, sí, acceder a las autoridades, al rector, a los decanos, y seguir conversando esto a partir de esta emisión, seguir insistiendo con el tema del campus universitario y de un aulario complementario para la matrícula en aumento. No hay problemas. Muchos oyentes que estaban encantados con esa posibilidad, Alberto, dicen, le aplauden totalmente. Hay uno en particular que, a ver si lo encuentro ahora, pero dicen que los campus universitarios han tendido a aislar a los estudiantes y a los universitarios de la comunidad, del resto de la sociedad. Como que lo ve como algo más guetizado. No, en principio no estoy de acuerdo con esa idea. El campus universitario lo que permite es que el estudiante, sobre todo el que viene del interior, el que se desarraiga de su familia, encuentre ambiente propio de su edad, un ambiente estudiantil, un ambiente sano, un ambiente con sus compañeros que le permita desarrollar una vida independiente. Estamos hablando de muchachos que
hasta los 17, 18 años vivieron con su familia, su papá, su mamá, su gente, su mascota, etcétera, y de repente salen de su ambiente, salen de su ciudad, de su pueblo y se vienen a Montevideo y se encuentran solos, alojados en una casa, la casa de Cerro Largo, la casa de 33, la casa en un ambiente totalmente desfavorable. En cambio, encontrarse inmerso en grupos de estudiantes con los mismos intereses, con la misma problemática, es extremadamente positivo para el desarrollo intelectual, cultural de esa gente, de esos muchachos que vienen del interior. Hay quien pregunta, muy interesante, dice lo del campus, ¿con qué presupuesto se haría? No está llegando a tanto la propuesta. Por ahora es qué hacer con el predio, ¿no? Bueno, evidentemente lleva un presupuesto. No sé si puede tener el mismo destino que lo que podrían tener estas torres. Un emprendimiento público-privado, alguna empresa que se presente proponiendo la construcción de un campus universitario. Creo que en realidad lo que estamos planteando es un poco lo que se hizo con la nueva sede de la Facultad de Veterinaria, allá en la ruta 8. 602. Fue una empresa, se presentó, ganó la licitación y realizó los edificios. La universidad lo pagó, evidentemente, y hubo otros fondos también que aparecieron. Pero se puede hacer, llamar a una licitación para la construcción con determinados lineamientos que lo pondrá la propia universidad, que lo pondrán los arquitectos, todos los distintos sectores de la universidad, conversando con estas empresas privadas. Ana, ¿qué ibas a agregar? No, que en realidad lo que estamos tratando de hacer, o por lo menos yo participo de este grupo, es poner el tema arriba de la mesa. No es blanco o negro, no es que no se haga en los edificios, que no se haga nada, sino discutirlo mejor, que además la universidad tiene saberes que están mismo dentro de la Facultad de Arquitectura, está paisajismo, que hay un movimiento mundial de mantener o de recuperar los espacios verdes. Hay movidas de recuperar los bordes de los ríos que atraviesan las ciudades y de cómo vuelven a habitarlo los pájaros, los insectos. Parques lineales. Claro, y acá en parte se hizo con el Miguelete, es increíble cómo cambió. Entonces, ¿por qué si se hacen cosas bien no pensamos mejor esto? Es pensarlo más detenidamente, nada más. No es, yo qué sé, no sé, capaz que es muy excesivo eso de que los vecinos votemos. Me parece hay varios que lo votarían lo que están diciendo. No, claro, pero lo que pasa es que votás, pero en el caso del presupuesto participativo, la intendencia es la que pone el dinero. Digo, en este caso, bueno, hay que pensar en la globalidad de las cosas. En la línea de lo que dice Ana, y volviendo a lo que habíamos planteado anteriormente, el 50% de impermeabilización del suelo es muchísimo, ¿verdad? Es retroceder enormemente, es cambiar las características decididas del lugar y, como decíamos, es irreversible. Pensamos también que en las ciudades existen los espacios potenciales, ¿no? No hay por qué, de hecho la universidad hoy los está usando, ¿verdad? Hay servicios centrales de la universidad allí, se puede utilizar de diversas maneras hasta llegar a una forma más acabada, como decíamos, para el uso de la propia universidad, de otras entidades del Estado o del departamento, o bien ese decidido parque público, que en cualquier caso podría combinar las dos cosas, sean servicios de cualquier índole o un parque que albergue allí institutos de investigación o museos, escuela, lo que sea. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, que queda en el medio de la ciudad y que no tiene las normas de seguridad requeridas para preservar el patrimonio histórico del Uruguay. Pero el espacio potencial es un concepto que parece interesante, es decir, no hay una forma acabada, pero la forma acabada tiene que tender a que sea en beneficio de la comunidad toda. Y también estamos en los 300 años de Montevideo, algo tan polémico de lo que ha sido centro de la Intendencia de Montevideo. Bueno, en los 300 años de Montevideo
capital del Uruguay, nos merecemos aspirar a esa ciudad democrática, a esa ciudad que piense en un futuro sostenible, en un futuro que esté preparado frente al cambio climático, que sea resiliente, es decir, una cantidad de características que además hagan honor a su propia historia, a la propia historia de la universidad, construyendo tempranamente estos edificios que van a ser dirigidos por, Alberto lo puede decir mejor, por el doctor Salmón, que un extranjero que viene a trabajar al Uruguay, así como vino el arquitecto Carré a dirigir los cursos de arquitectura, de talleres de arquitectura a principios del siglo, es decir, un Uruguay pujante. Bueno, nos estamos comiendo la historia, la Universidad de la República se come su propia historia, la ciudad se come el reflejo, es decir, las condiciones de producción que hicieron que esa Universidad de la República potente construyera, aspirara a este país. Estaríamos borrando la estancia de Taranco, estaríamos borrando el potencial sitio arqueológico. Bueno, pensemos en eso, en los 300 años, pensemos en los próximos 300, en la calidad de vida actual y en las de los que vendrán. Ramiro Rodríguez Barilari, Alberto Sirio, Ana Villaverde, gracias a los tres, como representantes de este grupo que está en proceso de formación. Por las dudas, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cuál es la mejor vía para hacerlo, para sumarse, para...? Nosotros nos vamos a estar encontrando por Zoom el próximo sábado a las 16:30 horas. Que esto no se confunda con nostalgia, porque es el día de la nostalgia, y esto no es nostalgia, esto va más por el lado de los derechos humanos. Y nos pueden escribir para darnos sus datos y que los conectemos, les invitemos al Zoom, a el correo ciudadanía y espacio público @gmail.com, ciudadanía y espacio público @gmail.com, y si no, en @el parque no se va en Instagram. Perfecto. Gracias a los tres, No, gracias a ustedes. Muchas gracias.